Hola a todos. En este video, vamos a resolver los ejercicios presentados en el problema 8 del capítulo 3 del libro Análisis de circuitos eléctricos en ingeniería del autor William Haidt en su octava edición. En todos los incisos del problema nos piden determinar la corriente, y, en este circuito utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como LCK. Vamos a trabajar paso a paso en cada uno de los incisos para que todo quede claro. Primero, vamos a hablar sobre los nodos en un circuito. Un nodo es simplemente un punto de conexión entre dos o más componentes, donde se juntan las corrientes. En el inciso A del problema se nos presenta un circuito con tres nodos, uno en la parte superior izquierda, donde se conecta la fuente de voltaje con la resistencia, otro en la parte superior central donde se conectan las tres resistencias y otro más en la parte inferior. Ahora, me voy a concentrar en el nodo superior, donde convergen tres corrientes. Tenemos una corriente de 7 amperios que entra desde la izquierda, una corriente de 6 amperios que sale hacia abajo, y la corriente I, que es la incógnita, saliendo hacia la derecha. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, sabemos que la suma de las corrientes en un nodo debe ser cero. Es decir, las corrientes que entran al nodo deben ser iguales a las que salen. Entonces, si las corrientes que entran al nodo las consideramos positivas y las que salen las consideramos negativas, la ecuación será la siguiente. Lo que significa que 7 amperios entran al nodo, 6 amperios salen hacia abajo, y la corriente, I, también sale hacia la derecha. En esta ecuación, estoy tomando el signo positivo para la corriente que entra y el negativo para las corrientes que salen. Ahora, solo tenemos que realizar algunos pasos algebraicos para resolver la ecuación. Despejamos la corriente, I. Y obtenemos que el valor de la corriente que estamos buscando es 1 amperio. Es importante mencionar que el signo que le asignemos a cada corriente no afecta el resultado final. Si, por ejemplo, hubiéramos tomado las corrientes que salen como positivas en vez de negativas, y las que entran como negativas en vez de positivas, simplemente habríamos cambiado los signos en nuestra ecuación, pero el resultado seguiría siendo el mismo. Podemos escribir una nueva ecuación tomando en cuenta esta nueva consideración de los signos, y obtenemos la siguiente ecuación. Nuevamente se aplica el álgebra para obtener el valor de I, y podemos observar que nuevamente obtenemos el resultado de 1 amperio. Por lo que podemos concluir que no importa qué signo demos a las corrientes que salen y entran a un nodo, lo que importa es que la suma total siempre debe ser igual a 0. Eso sí, debo hacer la recomendación que siempre utilicemos la misma consideración, para habituarnos a que las corrientes siempre tendrán un mismo signo dependiendo de si entran o salen de un nodo. En el inciso B del problema, se presenta este circuito, donde vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, para determinar la corriente I. Al igual que antes, vamos a empezar identificando los nodos del circuito y aplicando las reglas paso a paso. Primero, hablemos sobre los nodos en este circuito. Aquí tenemos dos nodos principales, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. En el nodo superior se unen varias corrientes, y ese es el nodo en el que nos vamos a concentrar. En el nodo superior, podemos ver 4 corrientes involucradas. Tenemos una corriente de 2 amperios que entra desde la fuente de corriente en la izquierda, una corriente de 3 amperios que sale por la rama de la izquierda y otra corriente de 3 amperios que sale por la rama de la derecha. Finalmente, tenemos la corriente I, que es la que queremos determinar, que también está saliendo del nodo. Recordemos que, según la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Esto significa que las corrientes que entran deben ser iguales a las que salen. En este caso, tenemos la ecuación menos 2 amperios, más 3 amperios, más I, más 3 amperios. Esto es igual a 0. Donde cada una de las corrientes del circuito fue tomada de izquierda a derecha para escribir la ecuación. Aquí, consideramos la corriente que entra al nodo como negativa, mientras que las corrientes que salen del nodo son consideradas positivas. Si bien mencionamos antes que pueden ser consideradas con los signos invertidos, personalmente me gusta considerarlas de esta forma, ya que hacerlo así simplifica el desarrollo algebraico que se debe hacer después. Esta simplificación será notoria en ejercicios posteriores.
Ahora, simplificamos la ecuación, lo que nos da como solución que I es igual a menos 4 amperios. Esto significa que la corriente I tiene una magnitud de 4 amperios, pero el signo negativo indica que la dirección que habíamos asumido para I es opuesta. Es decir, I realmente fluye hacia arriba en lugar de hacia abajo. A continuación, vamos a analizar el último circuito de este problema, el que corresponde al inciso C. Este es un circuito un poco más complejo con varias resistencias, pero no se preocupen, vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, vamos a identificar los nodos del circuito. Al igual que en los casos anteriores, tenemos un nodo superior izquierdo en la parte superior de la fuente, un nodo inferior y un nodo superior derecho en la unión de las tres resistencias. En el nodo superior derecho, tenemos tres ramas conectadas, donde se encuentra la resistencia superior de 1 ohm, donde se encuentra la resistencia de 5 ohms y donde se encuentra la corriente, I, que queremos encontrar. Vamos a usar la imaginación para tratar de entender la solución a este problema. Vamos a imaginar que por la resistencia superior de 1 ohm pasa una corriente de 10 amperios que entra al nodo resaltado en color rojo. También imaginemos que por la resistencia de 5 ohms sale una corriente de 5 amperios e imaginemos que la resistencia donde está indicada la corriente, I, también es de 5 ohms y por lo tanto pasa una corriente de 5 amperios. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que entran y salen de un nodo deben ser igual a cero. En otras palabras, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, ley que se cumple en este ejemplo que estamos imaginando. Entra una corriente de 10 amperios y salen dos de 5 amperios. Recordemos que la corriente es energía eléctrica en movimiento. La corriente eléctrica es un flujo de electrones, y estos electrones prefieren tomar el camino por donde puedan pasar más fácilmente. En otras palabras, eligen tomar el camino que tenga menos resistencia para permitir su paso. En el ejemplo que estamos poniendo, por las dos ramas que estamos imaginando que tienen una resistencia de 5 ohms pasa la misma cantidad de corriente, pero si imaginamos que la resistencia por donde está indicado que pasa la corriente, I, es de 15 ohms, entonces la corriente, I, sería igual a 2.5 amperios y la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms sería de 7.5 amperios. Con esto comprobamos que cuanto mayor sea la resistencia por donde pasa la corriente, I, menos de esta corriente pasará por ella y más corriente elegirá tomar el camino de la resistencia de 5 ohms. Ahora dejemos de imaginar y analicemos el circuito. Podemos observar que la resistencia donde está indicada la corriente, I, no está conectada a ningún elemento del circuito del lado derecho. A esto se le conoce como un circuito abierto. La corriente no tiene a dónde ir por el lado derecho de la resistencia. Es como si aquí tuviéramos conectada una resistencia de un valor infinitamente grande, recordando que la corriente prefiere tomar el camino de menor resistencia. Entonces por donde hay un circuito abierto no pasará nada de corriente, ya que ésta no tiene a dónde ir. Al intentar pasar por ahí se encuentra con un camino cuya resistencia es tan grande de modo tal, que toda la corriente prefiere tomar el camino de la resistencia de 5 ohms, por lo tanto la corriente, I, será igual a 0 amperios. Espero que este video haya sido claro y útil. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. También escriban en los comentarios qué otro problema de este libro o de algún otro desean que expliquemos a detalle y no olviden suscribirse al canal para más videos como este. Hasta la próxima.